perfectamente identificada. Como les decía, la cabeza también es derivada a un gabinete, a la otra cabeza, y en ese mismo gabinete es donde se le realiza la inspección de los músculos maceteros, los ganglios sumaxilares, de la lengua otra vez, por el tema de la lactosa, sabemos que la lengua produce vesículas, la lactosa produce vesículas en la lengua, entonces tiene que ser perfectamente inspeccionada. Es una de las digamos, medidas de bioseguridad que se una de las medidas de bioseguridad que se practican en todo programa de fabricación en este caso de los reactores. Hay una pregunta. Sí, por favor. ¿Profe, esa es zona limpia? Esto sí. La zona limpia empieza inmediatamente después del cuereado del animal, ya pasa. Ahí es que termina la zona intermedia, que es la etapa del cuereado, y como el animal entonces queda desnudo, por así decir, queda ya desprotegido de su piel, del cuero, ya la carcasa está muy susceptible contra la contaminación, entonces ya pasa inmediatamente a la zona limpia. Y ahí empieza a jugar la temperatura todavía. No, todavía el animal viene casi con la temperatura corporal. Nosotros todavía aquí no hemos practicado ningún tipo de bañado, limpieza, o no hemos hecho nada de eso. Ya enseguida lo veremos. Bueno, ahí está el carro de vísceras que yo mencionaba recién. Así como ven, es un carro que tiene doble compartimento. El de arriba, el más chico, es para las vísceras rojas, hígado, corazón, pulmones. Y el de abajo, que es más grande, es donde cabe, no se olvide que son rumiantes, que tienen 4 estómagos, que todo su aparato digestivo es muy voluminoso. Entonces es el receptáculo más grande. Cuando te venden la panza, famoso mondongo, cualquiera de los estómagos. No, es el estómago verdadero, rumen. El librillo, el cuajo, en general se destina por consumo animal para perros. Ahora ya, gracias a Dios, los veterinarios están combatiendo bastante el balanceado. En general se va de cómics. ¿Qué descarte sale de ahí? De la parte de cuando se hace el viscerado. ¿Qué es lo que sale de Lo que no se consume. Lo que no se consume. Lo que no se consume, bueno, el librillo, el cuajo, que son todos los estómagos, el rumen se consume el hígado, obviamente todos los intestinos, que son los famosos chinchulines, y le diré nada más. Después tenemos todo lo que es la cabeza, toda la zona de menudencias. En la zona de menudencias nosotros tenemos la menudencia de vísceras verdes, que está dividida en 2 etapas. Una parte sucia, que es donde llega la panza tal cual se obtiene del animal, se abre, se retira todo su contenido, porque a pesar de que haberle hecho un despasto, como decía el corral, sigue teniendo contenido. Se procesa esa panza, se la pasa por es como un paraguas, le llaman, se pone en la panza, se le inyecta agua a presión, se lava, luego eso se mete a una especie vendría a ser una olla, o sea, con agua caliente, no es una olla a presión, no trabaja a presión, pero es un sistema de sancochado de la panza, y luego se le somete a un blanqueado, que en general se le hace con agua oxigenada, de tal manera de que quede blanca como la recibimos nosotros en las carnicerías. Y el intestino, bueno, todo lo que es intestino se hace lo que se llama el virado del intestino, se lo da vuelta para sacarle todo el sarro y luego se lo vuelve a dar vuelta para volverlo a su presentación natural. Se le inyecta agua de tal manera de que se vaya lavando por dentro y luego eso va directamente al consumo. Así que bueno, es bastante cochino el sistema. Sí. La parte de inspección veterinaria cuando se colecta las vesículas
que es una fiebre aftosa. Eso va de comienzo, ¿verdad? No necesariamente, no necesariamente. Lo que sí que es de denuncia obligatoria. Considerar que lactosa hemos comido toda la vida, y lactosa no creo que se fuera nadie. La lactosa tiene una importancia desde el punto de vista de la producción, las pérdidas que produce a campo, no tanto desde el punto de vista de salud pública. Consideremos que el país tuvo lactosa durante muchísimos años y bueno, no era un problema de salud pública. Si bien, digamos, en aquella época, yo me acuerdo, había gente que sufría de asmas, vamos a la boca, que muchas eran atribuidas al virus de la lactosa, pero no reviste mayor importancia desde el punto de vista sanitario de salud pública, ¿no? Esto lo que sí, como decía, es de denuncia obligatoria y en caso de aparecer el bolonqui que generaría en el país sería terrible porque habría que, bueno, de hecho está toda la documentación para realizar toda la trazabilidad y en caso de aparecer un brote de lactosa inmediatamente se llega al campo de origen y ahí se actúa, ¿no? Se hacen ¿cómo se dice? Se cierran todo los campos alrededor, 50 kilómetros alrededor, se cierran todos esos campos, se impide el movimiento de animales. Y la cuarentena, no tampoco. Sí, pero tiene otro nombre técnico, no me acuerdo en este momento porque no es muy fuerte. Un aislamiento, pero son de campos de 50 kilómetros a la redonda, para evitar que el brote, el posible brote de lactosa se desparrame por el resto de los campos. Te cerraste y le sacaste los minutos y ahí Bueno, y esta es la parte de inspección veterinaria. La inspección veterinaria en general la realizan para técnicos y ya adiestrados y supervisados por el inspector veterinario oficial. Ahí lo que se hace es el gangliado, todo el ganglio del cuarto posterior, los ganglios del cuarto inferior, se hace la decapsulación del riñón, que el riñón debiera ir acompañando la media res. En muchos frigoríficos lo separan y lo comercializan con los menudos, pero en realidad debiera ir. Y se baja el velo de la entraña. El velo de la entraña porque hay algunos parásitos que pueden llegar a colonizar la entraña del diafragma, ¿no? Se baja el velo, que es esa telita que todos hemos comido con una velo de entraña. En una telita, esa telita tiene que estar, si está baja, cuando uno compra una entraña, es porque realmente ha habido un proceso de inspección veterinaria eficiente. No es por haber muchos frigoríficos, muchos usuarios, frigoríficos, los dueños de la hacienda que se está fabricando por ahí se rehusan que se lo hagan porque dicen que le deprecia el producto, pero en realidad es una condición que debe cumplirse porque implica, ya le digo, poder llegar a detectar parásitos que pudieran estar colonizando esa zona del animal. Perdón, Adolfo, no sé si, yo creo que lo vas a decir enseguida, pero bueno, se me surge la duda ahora. Si vos tenés un frigorífico tipo A, un matadero tipo A, tenés un veterinario permanente que es de SENASA, ¿qué pasa con los B? ¿Qué pasa con los mataderos municipales? Ahí pasa exactamente lo mismo que en el A. La diferencia de la categorización del matadero está en que los A están auditados, supervisados o inspeccionados por SENASA y son los únicos habilitados para realizar lo que denominamos tráfico federal, es decir, sacar y comercializar sus carnes más allá del límite de la provincia a la cual pertenece el asentado frigorífico. Los B y los C, digamos, están condicionados en cuanto a los volúmenes de faena. Tienen que generar menos, en realidad tampoco se cumple tan así porque desde el punto de vista comercial no sería muy oportuno decir que el frigorífico, por ejemplo, este matadero del que estamos viendo nosotros ahora, tiene una capacidad de faena de 400, 500 animales día, no tiene ningún problema. Y, sin embargo, la normativa dice que un matadero frigorífico categoría B no podría tener más de 180 animales. Entonces, obviamente, estaríamos condicionándolo comercialmente y, bueno, eso en realidad nosotros, en la provincia, que estamos tratando de estimular una industria, de desarrollarla, no lo hacemos cumplir.
ellos faenan todo lo que puedan faenar, dentro de lo que su régimen animal hora, como se llama, es decir, qué capacidad de faena tiene, se mide así, en base a la cantidad de metros de rielera, a la cantidad de puestos de trabajo, a la cantidad de operarios, y bueno, después se mide en base a, digamos, el lugar, en la práctica, controlando que todo el proceso de faena se realice cumpliendo con todos los pasos previos, todos los procedimientos operativos que hay que cumplir, y llegando a una conclusión de cuántos animales pueden tener en una hora. Y teniendo en cuenta que un frigorífico puede faenar más allá de 9 horas, en el mejor de los casos, eso está reglamentado, entonces ahí se saca el régimen animal hora, y eso es lo que nosotros permitimos. Bueno, como decía, esta es la inspección veterinaria, ¿no? Allí hay un operario, como decía, que generalmente no es el veterinario, sí es un técnico, generalmente puesto por la empresa, a disposición del veterinario, que realiza todo lo que es el gangliado del animal. Ahí está. Bueno, ahora se pasa. Bueno, esto es lo que yo le quería mostrar, un hígado que tiene una fasciole hepática, distomatosis o corrocho, le llaman en el campo. Es un parásito, es zoonótico, es transmisible al ser humano, y es bastante común encontrarlo, Entonces, estos, en este caso, estos hígados son destinados a medicamentos de comicio. Si te lo comes, te transmite el parásito. Con la misma sintomatología humana, o sea, con quistes hepáticos. Después de la inspección veterinaria viene lo que se denomina el dressing o el desgrasado del animal. Se saca el excedente de grasa que pudiera estar cubriendo conteniendo la media res. Esa grasa es depositada porque tiene un valor. Se va a desconectar aquí. Vos seguís hablando, esa grasa tiene un valor comercial, por lo tanto se va acumulando y luego se vende para la fabricación de grasa vacuna, que es la que consumimos. Si se encuentra ese parásito en el hígado, ¿solo afecta el hígado? Solo afecta el hígado, solo afecta. Por eso se llama fasciole hepática, o sea, no afecta a otro órgano. Luego del descasado, ahí empezamos con el microbiocida. No, el hígado. No coloniza otro órgano, no sea el hígado. Y en una carnicería, suponete que ese hígado pasó a la inspección veterinaria, ¿cómo te das cuenta que lo tiene? Muy difícilmente lo pasa. Primero porque el proceso de inspección de vísceras se hace por cortes foliados. Algo importante, cuando nosotros vayamos a una carnicería a comprar un hígado, un corazón, observemos y veamos que ese hígado tenga cortes en todo su parénquima, de tal manera de que, de no haber sido muy superficial el quiste, como en este caso, que se observa a simple vista, que con estos cortes foliados nosotros podemos llegar a determinarlo. Porque este parásito puede estar también en los conductos biliares. Entonces, siempre cuando vamos a comprar un hígado y veamos que ese hígado está foliado, cortado, en varias partes de todo su parénquima, eso nos está indicando que ha pasado por una buena inspección veterinaria. No tenemos que considerar que el producto que ha sido manipulado o mal manipulado por el carnicero o por alguno de los participantes de la cadena de distribución. ¿Sí o no? Bueno, la tuberculosis, por ejemplo, que es bastante común. Tuberculosis también, que desgraciadamente hay prácticas que, sobre todo lo que nosotros, la que se denomina tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es una tuberculosis que produce pequeños focos de contaminación, sobre todo en la parrilla costal, en la cara interna de la parrilla costal, y hay muchos, yo diría, empresarios que son bastante inescrupulosos que lo barran.
le pasan un cepillo, le sacan esos pequeños quistes tuberculosos y bueno, y pasa como una regla normal. Y es tuberculosis. O sea, todos nos estamos vacunando de alguna manera todos los días comiendo carne tuberculosa. Eso es así. Distinto es cuando ya hay una tuberculosis pulmonar, donde ya la sintomatología y la evidente es mucho más evidente justamente, y es mucho más difícil hacer una patología compuesta como que dice. Entonces ahí es donde el inspector veterinario tiene que estar muy atento e impedir que estas prácticas se lleven a cabo, y realmente producir el decomiso de los animales que caigan con esas lesiones. Sí. ¿No se muere la tuberculosis con la cocción? Sí, pero hay todo un proceso de manipulación previa antes de la cocción, desde el matadero hasta la cocina de la ama de casa, donde la contaminación o sea, la transmisión de la enfermedad puede producirse. La cocción va a matar al micobacterio, pero ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa intertanto? Entonces esos animales deberían ir a decomiso directamente. ¿Y no hay manera de verlo por los cambios de infección obligatoria? Sí, dependiendo que, porque la tuberculosis es bastante particular, tenemos una tuberculosis intestinal, tenemos una tuberculosis pulmonar, tenemos una tuberculosis biliar, dependiendo de qué órganos estén afectados, los órganos van a estar tomados, sí. Bueno, después del dressing que decíamos, se quedó desglasado, pasamos a la etapa de lavado, y acá donde preguntaba recién por el frío del animal. Acá donde empieza a producirse, si se quiere, una baja, un descenso de la temperatura, que tengamos en cuenta que desde el principio hasta esta etapa de la faena no han pasado más de 20 minutos, 25 minutos. Por lo tanto, en una condición de temperatura que no es suficiente para ayudar a bajar la temperatura de la carne. Entonces acá generalmente llegamos con la carne a unos 35, 36 grados centígrados. Que es mucho. Entonces acá donde se empieza, se lava, no con el objetivo de bajar temperatura, sino para barrer un poco algún contaminante que pudiera haber quedado adherido a la carcasa durante todo el proceso. Y también, como un segundo objetivo, bajar aunque sea levemente, pero bajar en algo la temperatura superficial de la carne. Acá hay algo que no es deseable en este frigorífico, pasa algo que no es para nada deseable, que es la gran condensación que tenemos. La condensación genera obviamente vapores que van a ser la parte alta del frigorífico y luego genera un goteo. Es impresionante, nosotros hemos podido hacer algunas determinaciones, no últimamente, lo hicimos en su momento, de la cantidad de contaminantes que pueden arrastrarse desde el goteo que viene de los silorrazos. Y es mucha contaminación y peligrosa. Entonces, esta no es una situación que sea deseable. ¿Por qué ocurre esto? Justamente por esto, porque el animal viene húmedo, a una temperatura, como decía, 35, 36 grados, y se produce vapor, se produce generación de vapor. Entonces ahí lo que nosotros le hemos pedido a esta gente es que ponga extractores, que vaya poniendo extractores, que no vaya retirando la humedad ambiente para que esta situación no se produzca. Adolfo, la temperatura del agua de ese lavado ambiente. La temperatura, muchos usan temperatura 60, agua a 60 grados, pero eso no está permitido. Ellos lo usan a 60 grados porque al ser agua caliente, es como que homogeneiza la grasa superficial y le da otro aspecto a la unidad de res, mejor aspecto, pero en definitiva, justamente para ir logrando bajar la temperatura superficial, es que se pide que sea agua fría, agua de red y que no tenga presión, con la presión normal del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos presión, la fuerza del choque del agua contra la superficie de la red va a penetrar la posible contaminación superficial que pudiera tener. No obstante, esto es difícil porque con presión se logra mejor limpieza. Entonces estamos en la pelea, permanente. Bueno, y luego de ese lavado, primer lavado,
pasa a lo que se llama el romaneo. El romaneo no es nada más y nada menos que pasar a la etapa de sellado del animal, que implica tener, bueno, acá tenemos varios sellos. Por ejemplo, el del garrón es un número de orden, es decir, todos los días la faena empieza por el primer animal, el número 1, y a partir de allí se van sumando hasta el último animal correlativamente. Tiene un sello de inspección veterinaria, otro sello de inspección veterinaria, y en general todos tienen un sello que identifica al usuario, o sea, al dueño de la hacienda. Porque en un matadero frigorífico no solamente se faenan animales propios de la casa, sino que se presta servicio a terceros. Todos deberían tener como mínimo los 4 sellos. Todos. Y además ahora se ha establecido la obligatoriedad de hacer un romaneo electrónico. La Secretaría de Agricultura tiene puestas sobre la línea de faena cámaras que van enfocando cada una de las veces que va pasando, y a su vez electrónicamente se van cargando los datos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, esta es la pieza número 5 perteneciente a este usuario. El número de garrón, este fue el 84, o sea, este es el animal número 84 faenado ese día. Empezó en el 1 y en este caso el 84. Está caracterizada, clasificado el animal, es un toro, y ese es el peso de la media res. Estos datos están conectados online con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la ex ONCA, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, y de tal manera de que hoy por hoy evadir impuestos y sobre todo luchar, por así decir, una faena clandestina, una faena en negro, es prácticamente imposible. Bueno, acá está el número de tropa también. El número de tropa es importante por todo lo que es la trazabilidad. El otro día, el viernes pasado, hablábamos del plan CREA, y el plan CREA se hace para todo este tipo de animales, y el número de tropa está contenido también en un documento de tránsito electrónico, el DTE famoso, que tiene perfectamente identificado el establecimiento del límite. Entonces, en caso de que algún animal diera positivo a algún antibiótico o alguna de estas drogas que favorece el desarrollo, algún anabólico de uso no permitido, inmediatamente con estos datos se llega al campo de origen y se sanciona directamente al productor. Una pregunta. ¿Sí? Me quedó una duda de cuáles son los sellos que tienen que ir en la media res. Los 4 sellos que nombró. Tenemos sello de inspección veterinaria. Sello de inspección veterinaria. Este es el número de orden, el garrón le llaman. Y en algún lado por acá, no lo alcanzo a ver, pero tiene que haber un sello que identifique al dueño de la hacienda, al matarife. El nombre del frigorífico, ¿Cómo? el nombre del frigorífico. No, el frigorífico está identificado de inspección veterinaria. Pero creo que tengo una foto que lo puedo mover. Bueno, volvemos a ver. Inspección veterinaria e inspección veterinaria. Este sello tiene arriba que dice República Argentina, en el medio, ahí en esa parte, menciona el establecimiento faenador, en este caso es la Corina Sociedad Anónima, y abajo dice inspeccionado. Una consulta, la tinta de qué está hecha. Son orgánicas, generalmente agrícolas. Son comestibles totalmente. Bueno, ahí está otra vez y un poquito más en detalle. Si miramos
detenidamente, ahí dice la Colina Sociedad Anónima. Acá arriba no se alcanza a ver, los sellos en la general son ilegibles. Son ilegibles porque están puestos con demasiada tinta, por así decir, sobre una superficie húmeda que todavía está chorreando y por lo tanto se chorrea el sello. Pero en este caso se ve bien. La Colina Sociedad Anónima, ahí dice Dirección Provincial de Ganadería, inspeccionado, dice ahí, y acá arriba dice República Argentina o Argentina solamente. Dice la inspección veterinaria. Y si viniera de tránsito federal, ¿qué se tendría? Lo mismo, nada más que identificar el establecimiento de origen, pero hoy por hoy se le da mucha más importancia a la identificación a este rótulo, que tanto al sello. El sello más que nada es para la parte de inspección veterinaria. El resto, para identificar el establecimiento de origen, para identificar la categorización del animal, los kilos, de la medida y demás, se utiliza este. En este caso era un novillito, que la media red son los 21 kilos. Ese romaneo electrónico es obligatorio para las 3 categorías de esta Para ley. todas las categorías. O sea que no debería haber media res en eso. No debería. No debería. Ahí se le acaba. Ahí está bien. Bueno, no sé si alguna duda. Me faltó, que no tenía fotos, mostrarles un poco más en detalle todo lo que es la zona de evidencias. Como los menudos en general no son el problema más frecuente, porque es un problema sanitario, no le di mal, no me preocupé en buscar fotos y todo lo demás, no tuve mucho tiempo además, pero si es necesario en algún momento lo podemos hacer. Sí.